Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Expansión Daily. Lo que hay que saber. La piratería jugará de local en México durante el Mundial con una afición fácil de engañar. El Senado aprueba la lista de 10 candidatos para encabezar la Fiscalía General de la República y hablar en IA será más importante que saber un segundo idioma. Es miércoles 3 de diciembre, yo soy Puri Lucena y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbete a este podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Fernando Guarneros, coordinador de tecnología en Expansión. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Puri, muy feliz de acompañarte en este Daily de miércoles, pero antes de comenzar con toda la información del día, les compartimos que ya pueden participar en la 8ª edición de 41+1 LGBT+, de los negocios que se publicará en la edición de junio de la revista Expansión. Recuerden que esta convocatoria es para personas que están en posiciones de alta dirección que suman a que la comunidad LGBT+ tenga visibilidad y éxito. Les dejamos la liga en la descripción de este episodio para que puedan leer más detalles y postularse. Tienen hasta el 30 de enero, así que vayan a checarlo ya mismo. Pues después de esta promo, que me encanta, empezamos con la información. Porque, en el Mundial 2026 va a haber un jugador con el que pues no contábamos tanto al principio, que además va a jugar de local y con una afición que puede ser en ocasiones fácil de engañar. Estamos hablando de la piratería, un mercado que está listo para jugar su propio torneo y que te vamos a contar los detalles acá porque el sondeo Piratería 2025, que está elaborado por Clack Modern, una firma de asesoría en propiedad industrial e intelectual, y la AmCham, mostró que cerca de 70% de las empresas detecta casos de piratería en 2 o más categorías y casi el 10% en todas las que comercializa. Y esto al final, Fernando, lo que confirma es que la piratería en México, y no solamente en México, afecta pues a toda la economía de forma transversal. Y en el caso del fútbol, Puri, que pues se viene el Mundial, va a haber muchísima emoción, va a impactar en playeras, balones, artículos de colección y electrónicos que van a estar expuestos justo cuando la demanda aumente por el torneo. Y de acuerdo con una encuesta de Mitofsky, casi 2 de cada 10 aficionados planea comprar playeras pirata durante el Mundial, impulsados principalmente por los precios que son hasta 50% más bajos que los productos oficiales. Y en algunos otros elementos de encuesta, 8 de cada 10 encuestados dijo que la piratería no lo ven como un delito grave. Entonces eso es bastante interesante sobre cómo puede permear este asunto durante el Mundial 2026, además de que las 3 sedes mexicanas, que son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, coinciden también como las entidades donde las empresas reportan una mayor presencia de piratería. Entonces, esos son elementos que hay que considerar, Puri. Sí, y tiene lógica, ¿no? Al final son las ciudades sede donde se va a concentrar mayor población, donde va a haber los estadios alrededor de los estadios, pero qué grave, ¿no? El porcentaje de personas, 8 de cada 10, que no ven la piratería como un delito grave. Deja tú que digan que lo van a comprar, es que ni siquiera ven un problema en ello. Sí. Aquí hay varios factores que complican el escenario, entre ellos, que hay un porcentaje muy elevado, hasta 67% de los productos piratas son importados, pero también hay un porcentaje grande que se produce de manera local o que se arma con insumos extranjeros, pero que se termina de armar aquí, ¿no? Es como un mercado híbrido, flexible y que al final también es muy difícil de rastrear. Esto en cuanto al origen. Otro de los factores es que también ha cambiado el lugar donde se compra. Antes pensábamos, ¿no? Donde la gente podía comprar una playera o un producto pirata relacionado, pues con fútbol o con temas deportivos, con temas de conciertos, etcétera. Pues siempre pensábamos un poco, pues el tianguis, ¿no? O alrededor del estadio. Sí. Pero es que ya por primera vez, más del 90% de las empresas detecta piratería en los canales digitales.
este porcentaje ya supera al del comercio físico. Y a ver, tiene lógica porque sí que está aumentando el porcentaje de personas que compra de forma online, que compra en e-commerce, y también las tiendas, ¿no? Ya no solamente está la tienda oficial, hay tiendas secundarias, hay tiendas que tienen esta mercancía y que al final es muy fácil, uno, caer en falsificaciones sin quererlo y dos, comprar también de forma voluntaria pues estos productos pirata, ¿no? Y a eso hay que agregar que pues también las empresas están enfrentando a un ambiente institucional limitado. El 53% dijo que no tiene apoyos en cuestiones de seguridad y acciones legales contra la piratería. Por otra parte, Paulina Fernández del Castillo, socia de Fernández del Castillo IP, dijo que el INPI no cuenta con una capacidad técnica ni operativa para enfrentar un escenario masivo como el que va a traer el Mundial, porque pues, no solo van a ser los consumidores mexicanos, sino también toda esa gente que va a venir a ver los partidos, a disfrutar. Por otra parte, Lorena Rodríguez, directora regional de Clark Modet, comentó que la vigilancia precisamente durante este periodo será insuficiente, sobre todo porque el 87% de las empresas identifica la piratería en la última etapa, es decir, en el punto de venta donde ya es prácticamente imposible detener la mercancía antes de la distribución, Puri. Sí, es que es muy complicado, o sea, toda la vigilancia, o sea, me quedé pensando en esto, ¿no? De la vigilancia insuficiente, porque la verdad es que es muy complicado de controlar un mercado como este, y además también porque hay piratería que está hecha con tantísimo detalle que al final se ve como la original. De hecho, sí. 7 de cada 10 personas encuestadas no lograron diferenciar entre un producto original y uno pirata. Así que, a ver, pues escucha, cuéntanos si tú crees que puedes distinguir claramente cuando es mercancía pirata y también, claro, si no te importa tener esta mercancía original o pues, pirata, ¿no? Leemos tus comentarios en Spotify como los que nos llegaron sobre los altos niveles de recaudación del SAT y esta nota prendió ánimos, ¿eh? A ver, aquí compartimos uno de los comentarios, fue el comentario de René, que nos dice que le daría gusto, y aquí empiezo a decir textualmente, que la eficiencia del SAT le gustaría si lo recaudado no fuera para pagar a bots, propaganda y becas de Morena. Pues sí, todos querríamos ver los efectos de los impuestos en el día a día. También es un tema complejo, hay tantísimas necesidades que al final también lo que queremos es ver, ¿no? Hacia dónde van nuestros impuestos. Pero, Fer, continuamos porque no nos dejamos el balón, o sea, seguimos ahí en el Mundial con otro jugador que no nos gustaría tener y es el brote de sarampión. Entre el 3 y el 27 de noviembre se han reportado 257 contagios. Esto es un promedio de 14 diarios. A ver, es menos que en el pico máximo cuando alcanzamos los 300 en una semana. Esto muestra que los casos van a la baja, pero el problema es que el brote no está controlado, porque pues cuando se controla, cuando deja de haber casos. Y esto al final lo que suma es una presión adicional a las autoridades de salud que deben contener el brote antes de que inicie el Mundial de Fútbol, que como sabemos va a traer mucha movilidad aquí al país, la llegada de personas de otros países donde también hay brotes, que al final estos pues se podrían importar a los países sede, ¿no? A Estados Unidos, a Canadá y a México. Y a ver, creo que la respuesta más obvia para atender este problema, como lo menciona también los especialistas que consultó nuestra colega Dulce Soto, es que el país mejore la vacunación cuanto antes para que, pues, mientras más gente esté vacunada y tenga anticuerpos, pues el virus dejará de circular. Sin embargo, el reto es muy grande para México debido a la caída en las tasas de vacunación. En el 2024, el país registró apenas un 83% en la primera dosis y 78% para la segunda. Pero creo que este dato es el verdaderamente importante. Se necesita una cobertura de por lo menos 95% para proteger a la población contra el sarampión, que es la enfermedad más contagiosa para la humanidad. En este sentido, Jarbas Barbosa, director general de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que la cobertura a nivel regional está en el 79% y que pues eso no va a detener un brote ni va a proteger adecuadamente a niños, familias o comunidades. Sí, porque a ver, recordemos al final también cómo funciona esta parte de los porcentajes de vacunación, ¿no? Sabemos que existe este efecto rebaño y es que mientras más gente esté vacunada, protege a las personas que no están vacunadas, ya sea que
porque a lo mejor todavía no ha llegado a su estatus de vacunación, o incluso las personas que por temas de salud tienen como mayor, pues esta parte, ¿no?, de inmunodeficiencia o mayor, no es que estén más expuestos, pero tendría más problemas si llegan a estar expuestos al virus, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, como tú comentabas, la parte de vacunación. A ver, ¿y en qué posición está México? Porque México había mantenido su estatus libre de sarampión a pesar de recibir a inicios de año estos contagios importados, porque la transmisión del virus no se mantenía por mucho tiempo, pero esa transmisión dejó de ser importada, ya es aquí en el país, y eso va a generar que el país pueda perder esta certificación de libre de sarampión. Porque, ¿cómo funciona esto? A ver, la Organización Panamericana de la Salud lo que señala es que un país que mantiene una circulación sostenida por más de 12 meses, es decir, un año, no se considera libre de sarampión. Esta semana, precisamente, se cumplen 10 meses de circulación continua del virus aquí en México, donde se han acumulado además 5.386 casos. Estos confirmados, ha habido más que no se han confirmado que están dudosos, pero confirmados son este número, y lamentablemente 23 defunciones. Entonces estamos en el mes 10, de no controlarlo, perderíamos este estatus. Esto ya le ha ocurrido a Canadá en las últimas semanas, así que bueno, pues sí es un llamado a impulsar la cobertura en vacunación y a tener una acción intensa en este sentido. Hay que recordar lo importante, ¿no?, que es el tema de vacunación para salvar vidas. Y avanzamos porque ahora sí cambiamos totalmente de tema, porque el Senado aprobó ya la lista de candidatos para encabezar la Fiscalía General de la República. Recordamos que hay estas 10 personas que son semifinalistas para suplir a Alejandro Gers Manero en la Fiscalía General de la República, y en este listado destaca el nombre de Ernestina Godoy, exconsejera presidencial y encargada de despacho de la FGR. Y pues esta situación, Puri, ya también está generando que se calienten los ánimos. Claudia Edith Anaya. Vaya que sí. Ella es senadora por el PRI, dijo que el proceso pues para elegir al nuevo fiscal es una simulación, ya que pues ella menciona que hay una instrucción para nombrar a Godoy y cerrar los expedientes que hay sobre la investigación en torno al huachicol fiscal. Por otra parte, Raimundo Bolaños, senador del PAN, mencionó que pues todos saben quién será electa fiscal general de la República. Dijo que sería una fiscal a modo a los intereses del oficialismo. El listado de estas 10 personas fue aprobado con 88 votos a favor, 21 en contra y 5 en abstención, y será enviado al Poder Ejecutivo para que la presidenta Sheinbaum elija a las 3 personas que comparecerán ante el Pleno del Senado de forma separada. Después, los legisladores van a votar y la persona que resulte con más votos será designada como la titular de la Fiscalía por los próximos 9 años. Esto se espera que suceda el jueves. Y Puri, tenemos los 10 perfiles que están en esta contienda. Y se los vamos a contar a nuestros potescuchas. A ver, está, como decíamos, Ernestina Godoy, quien ocupó el cargo de fiscal general de la Ciudad de México cuando Sheinbaum fue jefa de gobierno. También está Luis Manuel Pérez de Hacha, abogado constitucionalista y fiscalista, que fue integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción entre 2017 y 2019. En el listado también está Hamlet García Almaguer, quien fue diputado y senador por Morena, que también es cercano a Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Otra de las personas que está en este listado está Luz María Zarza Delgado, abogada con más de 30 años de trayectoria, fue directora jurídica de Pemex, pero renunció para contender en las elecciones para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También Maribel Bojorquez Beltrán, quien fue fiscal especializada en combate anticorrupción del Estado de México y coordinadora general de investigación territorial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuando Sheinbaum también estuvo en la jefatura de gobierno. Otro de los perfiles es Sandra Luz González Mogollón, quien fue abogada tributaria del SAT y trabajó en el área de servicios especializados y oficial secretario de agencia investigadora en la antes Procuraduría General de la República, Delegación Tabasco. Y las personas que cierran el listado son David Borja Padilla, quien fue secretario de Seguridad Pública en Coyuca de Benítez, pero dejó el cargo tras sufrir una emboscada en la que resultó herido. Mirna Lucía Grande Hernández,
que era jefa de Unidad Departamental de Asuntos Jurídicos y Transparencia en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México y también fue subdirectora en la Procuraduría General de Justicia del antes Distrito Federal. Miguel Nava Alvarado, quien fue presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Querétaro y representante legal de las 40 familias afectadas por el incendio de la guardería ABC. Y durante la discusión en el Pleno, los legisladores sacaron del listado a Alfredo Barrera Flores y colocaron a Félix Roel Herrera Antonio. Así que estos son los 10 perfiles que estarán contendiendo o que pueden acceder a la titularidad de la Fiscalía, como decíamos, en los próximos 9 años. Y ahora vamos a hablar de otra información, creo que es importante, porque venimos todo el rato hablando de inteligencia artificial, también mucho de cómo la inteligencia artificial puede destruir empleo o este temor, ¿no? A que la inteligencia artificial nos puede dejar sin trabajo. Y al final lo que hay que hacer es un poco como que saberle jugar, ¿no? a esta herramienta, porque lo que estamos viendo es que hablar inteligencia artificial será más importante que saber un segundo idioma. A ver, ¿por qué decimos esto? Pues te escuchas. Los datos del informe El futuro del trabajo 2025 del Foro Económico Mundial calcula que en 2030 162 millones de empleos cambiarán y se van a generar 170 millones más a nivel global por el efecto directo de la inteligencia artificial. Y esto la posiciona como una de las habilidades más codiciadas en el futuro cercano. ¿Por qué decimos que hay que cambiar un poco la narrativa? Venimos hablando muchísimo de este temor a me voy a quedar sin trabajo por la inteligencia artificial. Sí. Y lo que ocurre al final con estas tecnologías, y lo hemos visto anteriormente, yo recuerdo uno de los entrevistados que llevamos recientemente en un especial de expansión, tanto en revista como digital, nos decía, a ver, cuando salieron las hojas de cálculo, sucedió igual. Claro. Muchos contadores y muchos especialistas cambiaron el trabajo, o más bien se destruyeron muchos empleos en este rubro, pero se crearon muchos más. Entonces, aquí saldríamos con un saldo a favor de 8 millones, si tenemos en cuenta estos datos del Foro Económico Mundial, ¿no? De estos 162 millones que cambian y 170 que se crean. Entonces creo que es importante ir cambiando estas narrativas. Sí, además que cada vez es más común que las empresas estén buscando a esos perfiles con experiencia en IA que entiendan y hablen con esos sistemas porque va a convertirse en un requisito central para operar en cualquier empresa. Creo que es muy importante esto de hablar, que es entender al propio sistema de la IA. Julio Velázquez, director de Google Cloud México, mencionó que la inteligencia artificial pues no es una moda y más bien es el nuevo idioma. También dijo estar convencido de que va a ser más importante esto que hablar un segundo idioma y que las habilidades claves van a ser saber preguntar, analizar y accionar a través de la IA. Creo que vemos cómo estas herramientas de inteligencia artificial también ayudan a comprender idiomas o a traducir idiomas que no conocemos, aunque a nivel de negocio el inglés, por ejemplo, no va a quedar relegado. Por otra parte, empresas como Manpower, que se encargan de contratar y reclutar personal para firmas de distintos giros, dijo en un reporte que en Estados Unidos 1 de cada 4 empleados está contratando personal que sepa interactuar con IA específicamente para mantenerse al ritmo de esos avances. Entonces es bastante importante tener herramientas o conocimientos porque pues los trabajadores que incorporan la inteligencia artificial reportan tareas más rápidas, mayor calidad y mejores resultados en sus actividades diarias de acuerdo con Google Cloud e IDC. Así que bueno, perdamos el miedo a la inteligencia artificial, perdamos el miedo a que nos va a quitar el trabajo. Seguramente el trabajo va a evolucionar, lo hemos visto cada vez que hay una herramienta nueva, sí. Pero apropiémonos de esta parte de cómo aprendo y cómo mejoro. Sabemos que en un país como México también, donde hay una brecha digital, también es complicado, es un tema también de doble filo, todavía no llegamos a una digitalización total del país, pero es importante ir viendo hacia adelante y cambiando estas narrativas. Y ojo, que con todo hay un dato que creo que puede sorprender y es que 70% de los profesionales en México ya están familiarizados con esta herramienta en su trabajo. Esto ya es una proporción superior a la regional. Paula Belicia, vicepresidenta de Amazon Web Services en América Latina, le comentaba a nuestra compañera Erendira Reyes que el crecimiento en la adopción de inteligencia artificial dentro de las empresas es mayor que en otras regiones. Países como Chile y México, por ejemplo, encabezan la lista con 35 y 31% respectivamente,
mientras que otros países como Australia tienen una adopción de solamente el 16%. Así que creo que también es importante ver que no estamos tan mal, que podemos avanzar y que la gente está siendo muy consciente de que necesita la inteligencia artificial. Esto lo hemos oído muchísimo. No es que la inteligencia artificial te va a quitar tu trabajo, sino que la persona que la entienda mejor que tú es tu competencia y quien realmente puede como pues desplazarte. Así que hay que ponerse las pilas con esto. Como se pusieron las pilas cientos de personas en el país para conseguir un preciado objeto, preciado e insospechado. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Porque el oso bearista de Starbucks hizo madrugar y hasta acampar a los consumidores. A ver, ¿qué es esto del vaso bearista? Es pues este vaso con forma de osito que en edición especial ha puesto a la venta Starbucks. Aquí en México lo ha hecho con un tiraje de poco más de 37,000 unidades a un precio de 869 pesos, que solo estaba disponible al comprar una bebida grande o venti, y esto lo que ha hecho ha sido desatar una carrera tempranísima por alcanzarlo, que ha llevado a que haya filas en las tiendas de Starbucks. Si usted te escucha, iba caminando por la calle y vio filas diciendo, bueno, la gente está, pues no era que estaba esperando su café, era que quería su osito, porque de verdad yo no me puedo creer que haya gente que haya acampado, porque yo entiendo, de verdad entiendo que hay gente coleccionista, entiendo que hay gente que ama esto, justo, pero acampar. Justo. Yo lo que te iba a decir, Puri, es que no entiendo cómo puede alguien acampar por un vaso, pero por otro lado también me confieso coleccionista, Me confieso coleccionista de... Sin juzgar a nadie. Sí, claro. No juzgamos a nadie. Sí, porque yo te digo, soy coleccionista de algunas figuras, entonces entiendo perfectamente ese sentir. Y Saraí Jiménez, por ejemplo, directora de reputación y construcción de marca de Starbucks, explicó que esta idea del osito bearista nació más allá de una estrategia de marketing sofisticada, porque apela a la ternura y a la diversión que la gente busca en las experiencias, además de que también es como un regresar a ese osito de peluche que tenían cuando niños, ¿no? También mencionó que pues la marca sabía perfectamente que respondía la gente muy bien a las figuras del bearista, y transformar esa estética en un objeto coleccionable detonó toda una expectativa inmediata, ese FOMO que nos hace estar dentro de esas comunidades. A esto hay que agregar que la distribución alimentó el fenómeno, porque cada tienda recibió entre 30 y 40 piezas, aunque las tiendas de paso o en áreas corporativas tuvieron un poquito menos de unidades, mientras que las ubicadas en zonas habitacionales pues recibieron más, obviamente. A ver, está clarísimo que la cadena domina el algoritmo emocional, que convierte pues un objeto simple en un fenómeno cultural. Hemos visto que el bearista generó memes, tutoriales para conseguirlo antes que nadie, que incluso ya ha duplicado su precio en la reventa. Así que bueno, hay una explicación científica que nos comenta nuestra compañera Nancy Malacara en su nota, y es que al ver, las personas no compramos muchas veces por lógica, sino que nos llevamos por la emoción. Sí. Y si el producto despierta pues esta ternura, nostalgia, la sensación de pertenencia, pues ya ha hecho su trabajo. Así que bueno, pues Starbucks ha aprovechado el fenómeno. Ojalá las personas que hayan comprado este osito lo estén disfrutando muchísimo. Si alguno de nuestro podescucha lo ha comprado, si fue parte de estas filas, de estas acampadas, que nos lo cuente, porque queremos saber cómo se vive esta experiencia, porque ya vimos, ¿no?, que había incluso gente que estaba echándose porras, que estaban bailando, que estaban grabando videos, porque al final también esto también es para pasárselo bien, ¿no? O sea, no solamente es comprar, es vivir la experiencia de la compra. De acuerdo, Puri. Pero Fernando, pues con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, al contrario, siempre es un placer estar aquí en el Daily acompañando a los podescuchas. Y ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y que leemos todos vuestros comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti,
presentó